Nuestros queridos traveleros, empezamos una vez más un video nuevo desde Jordania. Estamos en la ciudad de Jerash. Es una de las ciudades más antiguas de toda la humanidad y aquí pasaron muchas cosas. Aquí encontramos sus ruinas y vamos a visitarlas. Esta ciudad fue tan importante que en la época el emperador Adriano vino, la visitó y por ende ellos decidieron construirle esta puerta en su honor y por eso es que se llama la Puerta de Adriano. Un super travel tip que les tenemos es que vengan temprano porque la verdad el sol empieza a subir y a calentar muchísimo y como no tienen mucha sombra aquí para resguardarse, pues es mejor. Además traigan sombrerito, agua y todo como para que les ayude también a lidiar con el sol. Otro travel tip que es muy importante es que para evitarse los costos, disminuir los costos, pueden comprar el Jordan Pass. El Jordan Pass es una tarjeta en la cual compras y tienes acceso a la gran mayoría de actividades que tiene toda Jordania. Y además tiene incluida la visa de entrada y así no te lo van a cobrar cuando llegues al país. Las ruinas de esta ciudad las van a encontrar a unos 50 kilómetros al norte de Amán. Pueden venir en carro, también hay algunos tours, algunas excursiones que salen desde allá, entonces pues depende de lo que ustedes elijan hacer. Estamos en el hipódromo de la ciudad de Jerash. El hipódromo era el que hacía la función de circo romano. Aquí cabían 15.000 personas en todas las gradas. Hoy en día se mantienen muchas de las partes, pero muchas de las gradas han desaparecido. 15.000 personas quería decir que casi toda la ciudad podía entrar, porque la ciudad llegó a tener 20.000 habitantes en su época más gloriosa. Y es que nadie se quería perder de todos los eventos y espectáculos que había en la ciudad. Lo más normal es que se utilizaba y se adecuaba para peleas de gladiadores y para algunas otras actividades para animar al pueblo. Tenía 235 metros de largo, uno de los más pequeños hipódromos, pero es uno de los mejores conservados hasta el día de hoy. Esta ciudad hacía parte de la Decápolis, una de las 10 más importantes ciudades que delimitaba el Imperio Romano. Hagan de cuenta que aquí hay todas las ruinas de esta antigua ciudad y van a tomarse aproximadamente unas 2 a 3 horas recorriéndola. Obviamente depende de su ritmo, depende también si quieren visitar absolutamente todo o si lo quieren hacer rápido y visitar como por encima todas las cosas. Entonces ya saben cuánto tiempo pueden tardar y nosotros acabamos de empezar. Diego se está poniendo como un mimo por el sol. También usen bloqueador por favor porque el sol está bien duro. Sí, tips: aplicarse bloqueador, no hacerlo de nosotros, olvidamos la gorra y hay que traer gorra y traer agua para hidratarse, porque con el sol y el calor que hace, pues lo ideal es no dejarse deshidratar para que puedan tener un viaje placentero. Igual, si olvidan su gorra, aquí hay muchos vendedores ambulantes que les van a estar vendiendo, ¿cómo se llaman estas? Pashminas. Las pashminas. Y como sombreritos y todo eso, por si quieren comprarlo también. Estamos ahora en el Foro Romano. Aquí hay 56 columnas que están muy bien conservadas y tiene 90 metros de largo, como pueden ver. Hace pensar a la Plaza del Vaticano, a la Plaza de San Pedro, que visitamos también y que les vamos a dejar el link de nuestro video aquí. Este lugar era el lugar de socialización, era el lugar de intercambio cultural, era donde la gente venía para hablar, para conversar y era el punto de inicio donde se hacía la congruencia de toda la ciudad, una de las vías más importantes y principales de la ciudad. Hagan de cuenta como la plaza principal. Pero las mejores vistas de esta plaza, de este foro romano, es desde otro lugar que ya vamos a visitar. Estamos ahora aquí en el Teatro Sur
Estábamos en el Teatro Sur. Les estábamos diciendo que es el teatro más grande y más antiguo de los 3 teatros que existían aquí en la ciudad de Gerasa. Gerasa en español, Jerash era su nombre tradicional, así lo van a encontrar, no se confunden, es lo mismo. Y bueno, tuvimos una muestra cultural jordana. Ahora estamos llegando aquí al templo de Zeus. Y como sabrán, en la época romana y griega, Zeus era el dios más importante de todos los dioses. Por eso siempre van a encontrar un templo dirigido pues a él. Miren la vista tan chévere desde aquí, desde el templo de Zeus. Acá pueden ver la plaza principal que acabamos de ir. Hacia la izquierda, aquí, estábamos ahorita en el Teatro Sur. Y se dan cuenta de la inmensidad de la ciudad, todo esto. Y hacia la derecha también hay mucho todavía. Como les dijimos, desde el templo de Zeus se obtiene la mejor vista del Foro Romano. Desde aquí podemos ver la compleja construcción y el óvalo como tal. En verdad, desde aquí parece más la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta ciudad como tal es una ciudad muy antigua, antes de la Edad de Bronce, pero tuvo su auge durante el Imperio Romano, que fue cuando se construyó toda esta ciudad tan grande, increíble. Exactamente en el año 3200 a.C., en la Edad de Bronce fue que empezó a construirse. Pero pues su auge fue en el siglo II o III después de Cristo. Sin embargo, a pesar de ser una ciudad tan importante como lo había hecho Natalia, hubo varias circunstancias que hizo que fuera quedando en el olvido. Lo primero fue la invasión persa en el siglo VI. Después de eso hubo muchas incursiones musulmanas y posterior a ello la ciudad quedó enterrada porque hubo temblores, terremotos que hicieron que la ciudad quedara como sumergida en mucha tierra. Y adicional a ello, el hecho de que las rutas del oriente dejaran de ser tan populares hicieron que ya no fuera tan transitado estos lugares y por ende, pues efectivamente quedó en el completo abandono. Como decía Natalia, todo estaba bajo la arena. Sin embargo, después de un tiempo empezaron a hacer las excavaciones y empezaron a darse cuenta pues de la ciudad y por eso es que hoy en día se puede visitar, porque la sacaron como a luz de nuevo, no sé en qué siglo fue, pero en los años 1800 se encontró de nuevo, se desenterró y por eso es que hoy en día podemos disfrutar de ella y venir a caminar en este solazo para conocerla. Muchos dicen que esta es como una segunda Pompeya, la Pompeya de Medio Oriente. Y pues para recordar eso, pues tendrían que ver el video que hicimos de Pompeya. O también a mí me hace pensar mucho como en las ruinas de Éfeso. Entonces también no se pierdan ese video que ya les hicimos. Así que en la descripción le dejamos esos videos para que comparen y nos digan cuál les gusta más, si se parece o no se parece. Y al final no terminen el video aquí, sino continúen porque nos falta más de la mitad del lugar. Ahora les damos la bienvenida al templo de Artemisa. Como pueden ver, me puse esto, es un invento, no crean que es real, pero hace mucho calor. El templo de Artemisa era muy importante en la época. Dentro de ella había pues una estatua de la diosa Artemisa que era importante para ellos, muy importante, y en la parte de afuera estaba muy decorado con mármol. Después de eso, este mármol se utilizó para crear otras iglesias, decorar otras iglesias que se pueden encontrar en diferentes partes. Todo esto se debe porque, como ustedes saben, el Imperio Romano se convirtió al cristianismo y el emperador creó un edicto en el cual permitía acabar con las iglesias paganas y utilizar este mármol o esto para construir nuevas iglesias. Es por eso que vamos a encontrar la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Pablo, la iglesia de Isaac, aunque están las ruinas no están muy conservadas estas iglesias. Y por el contrario, esta es una de las iglesias más conservadas, el templo de Artemisa. Miren, este es el interior del templo como tal.
Para los amantes de la historia, este es un lugar muy muy chévere, es un lugar lleno de historia, lleno de lugares, vas a aprender bastante, vas a reconocer muchas de las cosas que viste en el colegio o muchas otras que no sabías pero que vas a continuar conociendo. Es muy increíble el saber que existen mira. Wow, está grande. Qué chévere. Entonces se alcanza. Qué nervios. Es que me acerco, claro. Retoma. Entonces, retomando, es un lugar fascinante, lleno de historia, vas a aprender mucho. ¿Qué recomendamos? Hay dos cosas que pueden hacer. La primera, contraten un guía, solo permiten guías oficiales que están a la entrada, o contraten uno de los tours que pueden encontrar por internet, los pueden traer ya contratados, incluso pueden traer un tour contratado desde la ciudad de Amán que les va a incluir el transporte, los trae y los devuelve. De lo contrario, les recomendamos tener una guía muy muy buena de la ciudad, de la historia de este lugar, para poder entender y comprender un poco de lo que sucedía aquí, qué es cada lugar, las diferentes informaciones, construcciones, etc. Si no, se van a perder y van a ver solo piedras y rocas y una que otra columna y no van a saber efectivamente qué fue lo que pasó en este lugar. Al lado de este camino se encontraba el Ninfeo. El Ninfeo era una fuente tal como las conocemos hoy. Hagan de cuenta, la fuente de Roma era una gran fuente súper decorada, tenía 7 leones, de donde salía de sus bocas agua. El agua era súper importante en el Imperio Romano porque la gente necesitaba, y sobre todo con el calor que hace aquí, y además era necesario para el acueducto y también para los termales que estaban más atrás. Esta agua de los termales la calentaban también usando diferentes piedras, pero este era el punto principal, una gran fuente dedicada a las ninfas. Allá a lo lejos vemos el Teatro Norte. Como ven, es un poquito más pequeño. Con ustedes, el Teatro Norte. Este teatro, a diferencia de los otros dos de la ciudad, es donde se reunían los gobernantes de la ciudad a tomar decisiones, a hablar de temas políticos. Entonces, además de ser utilizado para temas culturales, también era utilizado para temas políticos. Este creemos que es como más bonito, se ve más conservado, a pesar de que es más pequeñito, está como más conservado y más bonito. Pueden subir, tomarse fotos. Miren, aquí llegamos a la calle principal. Como pueden ver, era la calle que conectaba la parte norte con la parte sur de la ciudad. Y aquí se pueden ver muchas columnas, miren. Súper bien conservado, muy chévere. Allá está la puerta, miren. Esta parte está muy chévere. Tal como lo dijo Natalia, estamos en el Cardo Máximo. El Cardo Máximo era la vía principal, donde muchas arterias se conectaban a ella y sobre todo donde podías atravesar la ciudad. Desde aquí se ven muchos de los edificios más importantes porque era la vía principal para llegar a cualquiera de ellos. Otra de las cosas que son importantes es que, como ustedes pueden ver, está lleno de columnas al lado y lado que mostraban cuál era el camino, y adicional a ello, en el piso se puede ver que muchos carruajes pasaban por aquí con mercancías, ya que podemos ver muchas líneas a veces que quedaron trazadas en la piedra debido al paso de estos. Ya llevamos 2 horas de recorrido, hemos parado, entonces para que se vayan dando más o menos una idea de cuánto se pueden ustedes demorar. Por rápido que lo hagan, sin pararle bolas a las cosas, sin poner mucho cuidado, sin guía o sin detenerse en conocer más de la historia, se pueden gastar de hora a hora y media, conociéndolo un poco, entendiendo, viendo, tomando fotos, grabando videos. 2 horas. Y normalmente las visitas guiadas vienen y duran 2 a 3 horas, depende de lo que ustedes contraten.
Lo que dicen y recomiendan para personas que les encante el tema es quedarse 3 horas. Así que según lo que ustedes vean ya saben cuánto tiempo pueden dedicarle a este lugar. Recuerden que estamos haciendo un año sabático en el cual les vamos a mostrar diferentes lugares aquí de Medio Oriente, de Asia, y estamos por eso empezando aquí nuestro recorrido. Nuestro primer país, Jordania, en el Medio Oriente. Acabamos de averiguar cuánto cuesta un tour guiado con los guías que Diego decía que se encuentran aquí en la puerta. Hay más de 8 idiomas en los cuales lo pueden hacer: francés, inglés, español, italiano, árabe, en casi todos los idiomas, pero solo allá en la entrada es donde están los guías oficiales. Les va a costar aproximadamente 30 dinares, 1 hora y media. Es decir, aproximadamente 45 euros. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Somos Diego y Natalia, viajeros por el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, para ver en vivo dónde estamos, para contarnos, preguntarnos cosas en lo que les podamos ayudar para sus viajes, sus destinos. Les vamos a ayudar. Esperamos que les haya gustado este recorrido aquí y acuérdense que solo un abrebocas de todo lo que les podemos mostrar a continuación.